Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy vamos a tratar un tema que me resulta muy interesante. Voy a intentar demostrar cómo las diferencias entre Feijóo y Pedro Sánchez son mínimas. Por decirlo de alguna manera, solo son matices que separan a ambos políticos y ambos partidos dentro del mismo sistema. Así que bueno, vamos allá. La euforia de los primeros días tras la elección de Feijóo como presidente del PP parece que se diluye en el olvido. Feijóo vuelve a decepcionar a los esperanzados que lo recibieron con vítores y con alabanzas. Es una esperanza basada más en los propios deseos de la gente que tenía ese anhelo que en una realidad cierta. Porque bueno, el Lorenzano, una vez superada la amenaza de los dosieres que lo habían anclado a la Junta de Galicia, ha dado el salto a escala nacional y ha pasado a liderar el PP después del infausto predecesor, que mejor ni nombrarlo, otro ser bastante irrelevante. Entonces, bueno, lo tenía todo en bandeja para liderar un partido bastante decafeinado, un partido laxo, sin ideología, sin convicciones ideológicas, e incapaz de emprender una remontada para atrapar al actual candidato de la Moncloa. Entonces, bueno, no era muy fácil, no era muy difícil de alguna manera desmontar un gobierno que a base de decretos, de trampas, de corrupción económica y moral se aupó al poder y ha ejercido con mano de hierro ese poder durante la época pandémica. Básicamente lo que hizo el presidente fue ver el espectáculo de su Falcon como si fuera Nerón y de alguna manera someter al pueblo con decretos de todo tipo bajo la connivencia de la oposición. Entonces, ¿cuál fue la táctica de Feijóo? Pues un poco nadar en las aguas de la ambigüedad, en la moderación, aunque sea a fuerza de cometer errores. Y llevan unos cuantos, como el otro día cuando dijo que en 1984 el famoso libro de George Orwell se había escrito por esa fecha. En fin, una cagada más de este personaje también irrelevante. Otra cosa es cuando todos habíamos aceptado a Conde Pumpido como presidente del Constitucional, el PP ha girado su posición y de alguna manera ha puesto en aprietos al gobierno. Otra tiquiñuela para intentar contentar a sus votantes. Y también quieren hacer una arenga contra el delito de sedición, a la vez que una defensa de la Constitución que nunca viene mal, aunque realmente la realidad va por otro camino. Lo que hoy necesitamos realmente son políticos premium, servidores de su pueblo, defensores del bien común, más allá de intereses particulares, aunque yo no los veo por ninguna parte. Cuando digo hoy me refiero a este tiempo distópico, pospandémico, en el que nos jugamos a ser libres o a acatar una especie de dictadura mundial en base a organismos supranacionales como la ONU, la OTAN, la OMS y todo ese tipo de megacorporaciones supranacionales que de alguna manera nos quieren imponer nuestra forma de vida. Entonces, en el ámbito moral, ¿qué diferencias puede haber entre los dos? Pues yo diría que las diferencias entre ambos son nulas, porque pertenecen a la misma escuela ideológica y sus diferencias son solo de matices, pero nunca estarán enfrentados en temas de relevancia, temas importantes en cuanto a política internacional, en cuanto a temas constitucionales, en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, en cuanto a políticas de género, porque ambos apoyan el aborto, la eugenesia, la eutanasia, la ley de género con algunos matices, el adoctrinamiento de los niños en política LGTBI, la inmersión lingüística, la ley de memoria histórica, que al final está también auspiciada por el PP. Los dos se puede decir que son globalistas, es decir, que defienden un mundo global, una Unión Europea que esté al servicio de Estados Unidos. Y bueno, no tiene nada que ver con esa Europa que soñábamos nosotros hace 20 o 30 años. Así que, no sé, ¿qué podemos decir de estos personajes infautos? No mucho más podemos añadir. Porque bueno, en el caso de Núñez Feijóo, que aspira a llegar a la Moncloa, no para enmendar los errores del gobierno actual, incluido el de Rajoy, por supuesto, no podemos olvidar a ese personaje tampoco, pero más bien parece como una meta de un maratón político que empezó hace varias décadas y tiene como punto final la conquista del poder a nivel nacional. No aspira mucho más a este personaje irrelevante. Y si llega a tocar poder este individuo, pues básicamente será fiel a las políticas que ha dictado hasta ahora Pedro Sánchez en el proceso de demolición de estructuras, de valores y de instituciones que sustentan el Estado. Igual que pasó con Rajoy respecto a Rodríguez Zapatero, tres cuartos de lo mismo. Entonces se puede decir que ambos son como meras marionetas al servicio de los poderes que están diseñando la nueva realidad, la nueva configuración del orden mundial, la nueva escala de valores. Entonces la diferencia entre ellos es mínima,
Porque no olvidemos que Feijóo, a lo largo de sus 3 legislaturas en la Xunta de Galicia, demostró que es aún más dictador que Pedro Sánchez. Supo configurar mayoría absoluta, aunque tiene unas características especiales la Xunta de Galicia que no tiene a nivel nacional. No se entiende el tejido social gallego si la política clientelar y caciquil que llevó a este individuo a consolidarse en el poder. Y bueno, el Partido Popular ha sabido jugar sus cartas en este terreno y de alguna manera también ha controlado los medios de comunicación. Entonces, claro, en ese sentido, un partido aún más a la derecha y que supuestamente va más allá de esas políticas ambiguas del PP como Vox, no ha llegado a consolidarse plenamente. Entonces, ¿qué podemos esperar de este individuo si llega a la Moncloa? Pues prácticamente nada. Porque en Galicia también tiene a la prensa afín, a la prensa comprada, y es otro factor decisivo en su permanencia en el poder y en su salto a escala nacional. Por ejemplo, en plena pandemia, este individuo pues, atentó contra la libertad de los ciudadanos reformando la Ley de Salud de Galicia, amenazó con la vacunación obligatoria, habilitar lugares especiales para los no vacunados, confinarlos. Es decir, adoptó o intentó adoptar una serie de medidas que ni siquiera Pedro Sánchez llegó a llevar a cabo. Es decir, fue aún mucho más allá de lo que supone el periodo de Pedro Sánchez. Entonces, este individuo no me da buena espina, no me resulta de alguna manera creíble. Ha llegado ya a la plenitud de su carrera política con ansia de poder, relevando a Pablo Casado, que realmente es un cero a la izquierda en materia política, y no aspira absolutamente a nada más que llegar al poder, a mantener las políticas continuistas de Pedro Sánchez y a ser un esbirro y un esclavo al servicio de organismos supranacionales y de las políticas que le dicten desde Europa. Así que bueno, esta era mi pequeña reflexión sobre Feijóo y Pedro Sánchez, en el sentido de que ambos, desde un punto de vista moral e ideológico, son como 2 gotas de agua. Han mamado de la misma fuente, tienen los mismos principios, es decir, no tienen principios, y de alguna manera están ahí para servir a otros intereses que nada tienen que ver con los del pueblo. Así que Dios nos pille confesados si Feijóo llega a la Moncloa, porque no me sorprendería que hiciera bueno a Pedro Sánchez, que ya mucho decir. Como pasó con Rajoy, como ha pasado con Pedro Sánchez. Parece que el siguiente presidente hace bueno al anterior. Y eso significa una degradación moral y en todos los sentidos del país. Así que bueno, para mí no existe ninguna diferencia evidente entre ambos y yo creo que en manos de cualquiera de estos dos personajes de la esfera política el país va hacia una época bastante oscura y decadente. Ojalá me equivoque, pero los indicios que presenta el señor Feijóo son realmente lamentables. Así que bueno, esta es mi pequeña reflexión sobre este tema. Espero que os guste y nos vemos muy pronto. Así que ya lo sabéis. Nos vemos pronto, os espero con otro nuevo vídeo y a seguir pensando un poquito. Un saludo y hasta pronto. Cualquiera que haya gobernado alguna vez, se lo digo por experiencia, no elige el contexto en el que tiene que gobernar, sin duda, pero sí escogemos las respuestas que tenemos que dar desde el Gobierno al contexto en el que nos toca gobernar. Inflación de 2 dígitos 3 meses seguidos. Respuesta: Feijóo es Trump. La luz más cara de la historia en agosto. Respuesta: Feijóo es un ignorante. Mal junio, mal julio, mal agosto en empleo. Respuesta: Feijóo es un catastrofista. No es que me ofendan, sus improperios dicen más de usted que de mí, pero es que mientras los ministros insultan, están descuidando sus funciones y creo que los españoles no se lo merecen.